El plan para robar a la abuela. Las inocentes palabras de mi nieta Sophie, de 8 años, me helaron la sangre mientras estaba en mi cocina en Birmingham, Alabama, revolviendo una olla de sopa de verduras. Casi se me cae la cuchara de madera cuando el peso de su declaración me golpeó como un puñetazo. Mi nombre es Elaine Patterson, y a mis 69 años, creía haber visto ya todas las formas de traición que la vida podía ofrecer. Estaba equivocada. Allí, en la casa donde había vivido durante 43 años, vi a Sophie colorear en la mesa de la cocina mientras sus padres salían a hacer mandados. Me di cuenta de que mi propio hijo Benjamin y su esposa Victoria habían estado planeando algo en mi contra con una precisión quirúrgica. ¿Qué quieres decir, cariño?, pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras mi corazón latía con fuerza. Sophie levantó la vista de su libro de colorear, moviendo el crayón como si estuviera hablando del clima. Mamá y papá hablaban de eso anoche. Dijeron, estás muy vieja para vivir sola, y necesitan cuidar tu dinero para que la gente mala no te lo robe. Hizo una pausa y eligió un crayón morado. Papá dijo algo sobre papeles y un juez, y mamá estaba muy emocionada por finalmente comprar esa casa grande que quiere. La habitación parecía inclinarse. Me aferré al mostrador, los nudillos blancos mientras procesaba lo que Sophie acababa de revelar. Durante meses, Benjamin y Victoria habían expresado una preocupación creciente por mi supuesta disminución mental, a pesar de que yo manejaba mis propias finanzas, mantenía mi casa y seguía siendo voluntaria en el centro de alfabetización local 3 días a la semana. Su repentina atención a mi bienestar me había parecido sospechosa, pero me había convencido de que estaba siendo paranoica. Ahora entendía la verdad. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban posicionándose para declararme incompetente y así poder acceder a mi patrimonio de $1.2 millones. El pensamiento me revolvió el estómago con una mezcla de rabia y dolor. Este era mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera cuando Benjamin tenía 12 años. Había trabajado en 2 empleos para pagarle la universidad, sacrificando mis propios sueños para asegurarle todas las oportunidades. ¿Estás bien, abuelita?, preguntó Sophie, notando mi silencio. Forcé una sonrisa, aunque por dentro sentía que algo fundamental se había roto. Estoy bien, cariño. Sigue coloreando. Pero no estaba bien. Estaba furiosa. Y, más importante aún, estaba decidida. Si Benjamin y Victoria pensaban que podían manipular a una supuesta anciana confundida, estaban a punto de descubrir lo aguda que seguía siendo mi mente. Mientras Sophie seguía coloreando, mi mente repasó los últimos 6 meses, conectando puntos que antes había ignorado. El repentino interés de Benjamin en mis lapsos de memoria cuando ocasionalmente perdía las llaves. Los comentarios de Victoria sobre la carga de mantener una casa tan grande, sus preguntas sobre mi asesor financiero, mi abogado, y si había actualizado mi testamento recientemente. La realización más escalofriante fue lo calculado que había sido su enfoque. Benjamin trabajaba como investigador de reclamos de seguros, lo que significaba que entendía exactamente cómo funcionaban las audiencias de competencia. Victoria, una exgerente de oficina médica, sabía a qué profesionales médicos recurrir para obtener evaluaciones favorables. Juntos, habían estado construyendo un caso en mi contra mientras fingían ser familiares amorosos preocupados por mi bienestar. Recordé la semana pasada, cuando Benjamin insistió en acompañarme a mi cita con el médico. En ese momento me había conmocionado su atención. Ahora, me daba cuenta de que probablemente había estado tratando de sembrar dudas sobre mi capacidad mental con el Dr. Harrison. La forma en que me interrumpió durante la consulta, terminando mis frases y sugiriendo que estaba confundida sobre mis medicamentos, ahora cobraba un significado más oscuro. El comportamiento de Victoria también tenía sentido ahora. Sus visitas recientes habían incluido sutiles sugerencias sobre lo difícil que debía ser para mí manejar las finanzas del hogar. Había ofrecido varias veces ayudarme a organizar mis papeles, alegando que quería asegurarse de que todos mis documentos importantes estuvieran guardados de manera segura. Cuando educadamente decliné, insistió más,
sugiriendo que llevar la cuenta de las facturas y las inversiones se estaba volviendo demasiado estresante para alguien de mi edad. La parte más cruel fue cómo habían utilizado a Sophie en su esquema. Mi nieta había sido alentada a informar sobre la confusión de la abuela después de cada visita. Recordé que Sophie mencionó que sus padres le hacían preguntas detalladas sobre si parecía que olvidaba las cosas o se repetía. Habían convertido a una niña inocente en una espía involuntaria contra su propia abuela. Lo que más me rompió el corazón fue entender que sus repentinas cenas familiares y visitas de fin de semana no habían estado motivadas por el amor o una preocupación genuina. Cada momento de cercanía había sido fabricado para recopilar información para su caso legal. La sugerencia reciente de Benjamin de que firmara algunos documentos actualizados por mi seguridad ahora se revelaba como un intento de engañarme para que firmara papeles que facilitarían su robo legal. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado por completo. No había construido un negocio de consultoría exitoso y acumulado una riqueza significativa siendo ingenua o fácilmente manipulable. Si querían jugar sucio con una anciana, estaban a punto de descubrir que esta abuela en particular había pasado décadas superando a personas que creían ser más inteligentes que ella. La ironía era que, en su avaricia y entusiasmo por compartir sus planes, lo habían revelado todo a la única persona que nunca guardaría sus secretos, una niña de 8 años que confiaba completamente en su abuela. Después de que Sophie revelara su plan, me di cuenta de que probablemente tenía 3 horas antes de que Benjamin y Victoria regresaran de lo que me habían dicho que era un viaje de compras para recoger la cena. Ahora entendía que probablemente estaban finalizando los arreglos con el asilo de ancianos y preparando los documentos legales con los que planeaban sorprenderme. El tiempo era ajustado, pero había pasado mi carrera manejando situaciones de crisis bajo presión. Mi primera llamada fue a Patricia Wong, mi abogada y una de las mentes legales más brillantes que conocía. Habíamos trabajado juntas cuando vendí mi firma de consultoría 5 años antes, y ella entendía exactamente lo importante que era mi independencia para mí. Patricia, necesito tu ayuda inmediatamente, dije explicándole la revelación de Sophie. Planean declararme incompetente, probablemente tan pronto como hoy. Su respuesta fue rápida y decisiva. Elaine, necesitamos establecer un fideicomiso irrevocable ahora mismo. ¿Qué tan rápido puedes llegar a mi oficina? No puedo salir. Ellos volverán pronto, y necesito estar aquí cuando lleguen con los papeles que han preparado. Escuché a Patricia teclear rápidamente en su computadora. Entonces lo haremos por teléfono y fax. Estoy preparando los documentos ahora. Necesitarás transferir tus activos principales a un fideicomiso con Sophie como beneficiaria principal. Una vez que sea irrevocable, Benjamin y Victoria no podrán tocar esos fondos, incluso si de alguna manera logran su caso de incompetencia. Mi siguiente llamada fue a Robert Kim, mi asesor financiero en la división de inversiones de North Peak Engineering. Habíamos mantenido mi cartera de manera conservadora pero rentable durante 15 años. Robert, necesito ejecutar algunas transferencias de emergencia hoy. ¿Qué tan rápido podemos mover mis inversiones a una estructura diferente? Elaine, si esto es sobre protección de activos, podemos tener la mayoría de tus tenencias transferidas en 2 horas. ¿Exactamente de qué nos estamos protegiendo? Le expliqué la situación y el profesionalismo calmado de Robert se resquebrajó ligeramente. Eso es inconcebible. Déjame empezar con el papeleo inmediatamente. Moveremos todo a la estructura de fideicomiso que tu abogada está creando. Mientras Sophie tarareaba tranquilamente sobre su libro de colorear, desmantelé sistemáticamente las expectativas de herencia de mi hijo. El título de la casa fue transferido al fideicomiso. Mis cuentas de inversión, incluyendo las sustanciales tenencias de la venta de mi negocio, fueron movidas fuera del alcance de Benjamin y Victoria. Incluso mis cuentas de cheques y ahorros fueron reestructuradas para que cualquier orden judicial que obtuvieran encontrara cuentas casi vacías. La última llamada fue a mi vecina Joyce Martínez, una trabajadora social jubilada que entendía la dinámica familiar mejor que la mayoría. Joyce, necesito que alguien venga a ser testigo en aproximadamente 1 hora.
y tal vez necesite que lleves a Sofía a casa con sus padres si las cosas se complican. Claro, cariño, ¿qué pasa? Mi familia está a punto de aprender que subestimar a una abuela es un error muy costoso. Cuando colgué el teléfono, miré a Sofía, que seguía coloreando pacíficamente. En 2 horas, su inocente revelación habría salvado mi independencia y les enseñaría a sus padres que la avaricia tiene consecuencias que nunca imaginaron. Los documentos llegaron por mensajería exactamente a las 3:30 de la tarde, 45 minutos antes de que Benjamín y Victoria estuvieran programados para regresar. Patricia había trabajado con una velocidad notable, creando un fideicomiso irrevocable y a prueba de balas que removía virtualmente todos mis activos de cualquier alcance legal potencial. Mientras firmaba los papeles finales con Joyce Martínez como testigo, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. ¿Estás segura de esto, Elaine?, preguntó Joyce, revisando los documentos del fideicomiso. Es un paso significativo. Joyce, mi hijo planea declararme mentalmente incompetente para robar mi dinero y encerrarme en un asilo. Sophie me contó todo su plan. Firmé mi nombre con manos firmes. Esto no se trata solo de proteger mis activos. Se trata de proteger mi dignidad y el futuro de mi nieta. La expresión de Joyce se endureció. Como ex trabajadora social, había visto el abuso de ancianos en muchas formas. Lo que planean es un crimen. ¿Has considerado involucrar a los servicios de protección al adulto? Primero, quiero que enfrenten las consecuencias de su avaricia. Luego, veremos qué acción legal es apropiada. Doblé los documentos del fideicomiso completados y los coloqué en el cajón de mi escritorio. Por ahora, quiero que caminen hacia su propia trampa. A las 4:15 de la tarde, escuché el auto de Benjamín entrar a mi camino de entrada. Por la ventana, los vi salir del vehículo con expresiones decididas. Victoria llevaba una carpeta manila gruesa con documentos, mientras que Benjamín tenía lo que parecía ser un portapapeles con papeles oficiales. Se movían con la confianza de personas que creían tener todas las cartas. Sophie levantó la vista de su libro de colorear cuando entraron por la puerta principal. Mamá, papá. La abuelita y yo hicimos galletas, y le conté sobre su sorpresa. El rostro de Victoria palideció. ¿Qué sorpresa, cariño? Sobre el asilo y tomar el dinero de la abuelita. Dijeron que era un secreto, pero la abuelita hace las mejores galletas cuando está feliz, así que pensé que debería saberlo antes. El silencio en mi sala era ensordecedor. Benjamín y Victoria intercambiaron una mirada de puro pánico mientras yo sonreía serenamente desde mi sillón. Joyce, aún sentada en la mesa de mi cocina, observaba la escena con interés profesional. Hola, Benjamín. Victoria, dije, manteniendo mi voz cálida y abuelita. Sophie me dice que tienen algunos planes interesantes para discutir. Benjamín se recuperó primero. Su entrenamiento como investigador de seguros entró en acción. Mamá, necesitamos hablar. Nos hemos preocupado por tu capacidad para vivir de manera independiente, y encontramos una instalación maravillosa donde recibirás el cuidado adecuado. ¿Qué considerado de su parte? Señalé la carpeta manila. ¿Esos son los papeles de compromiso? La compostura de Victoria se resquebrajó. Elaine, no entiendes. La casa es demasiado para que la mantengas. Tus finanzas se están complicando. Solo estamos tratando de protegerte de personas que podrían aprovecharse de ti. ¿Personas como ustedes? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Benjamín dejó su portapapeles e intentó retomar el control de la conversación. Madre, sé que esto es difícil, pero hemos consultado con profesionales médicos. Hay preocupaciones sobre tu función cognitiva que necesitan ser abordadas a través de los canales legales adecuados. ¿Ah, sí? Y supongo que esos canales legales adecuados involucran declararme incompetente para que puedan acceder a mi patrimonio de $1.2 millones. Los observé mientras hablaba la cantidad exacta. ¿Pensaron que no sabía cuánto valía Benjamín? El rostro de Victoria finalmente se descompuso por completo. No estamos tratando de robar nada.
Estamos tratando de asegurar que tu dinero sea manejado adecuadamente antes de que lo pierdas todo por confusión o estafadores. Los únicos estafadores que veo están parados en mi sala, intentando defraudar a una anciana con la ayuda de evaluaciones médicas falsificadas y documentos forjados. El rostro de Benjamin se puso rojo mientras se daba cuenta de que su plan cuidadosamente construido se desmoronaba. Mamá, estás siendo paranoica. Nunca trataríamos de lastimarte. Esto se trata de mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué exactamente? Manejo mis propias finanzas, mantengo mi casa, hago trabajo voluntario regularmente y he estado lo suficientemente lúcida como para ver a través de su esquema durante meses. Me levanté de mi sillón, sintiéndome más fuerte y decidida que en años. Lo único de lo que necesito protección es de la avaricia de mi propia familia. Victoria dio un paso adelante, su voz tomando un tono desesperado. No puedes simplemente descartar nuestras preocupaciones. Hemos pasado meses investigando las mejores opciones de cuidado para ti. Hemos invertido tiempo y dinero en encontrar soluciones para tu condición en declive. ¿Mi condición en declive? Me reí, un sonido sin calidez. ¿Te refieres a la condición que tú y Benjamin han estado fabricando? Los lapsos de memoria que han estado documentando, la confusión que han estado reportando a los profesionales médicos. Benjamin intentó un enfoque diferente, su voz se volvió suplicante. Mamá, incluso si no estás de acuerdo con nuestros métodos, tienes que admitir que manejar una gran herencia a tu edad es estresante. ¿No sería más fácil dejar que nos encarguemos de las responsabilidades financieras mientras tú te enfocas en disfrutar tu jubilación? Disfrutar mi jubilación en un asilo que ustedes han seleccionado, mientras disfrutan gastando mi dinero en la casa que Victoria ha estado soñando. Caminé hacia mi escritorio y recuperé los documentos del fideicomiso. Me temo que ese plan ha encontrado un obstáculo significativo. Joy se levantó de la mesa de la cocina, lista para apoyarme si era necesario. Sophie seguía coloreando, felizmente ajena a que su inocente revelación había destruido los planes cuidadosamente elaborados de sus padres. ¿Qué obstáculo?, exigió Victoria, su compostura completamente destrozada ahora. Levanté los documentos del fideicomiso. El obstáculo de una abogada que trabaja rápido y una abuela que no está ni cerca de estar tan confundida como esperaban que estuviera. Benjamin arrebató los papeles de mis manos, escaneándolos rápidamente. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente regalar nuestra herencia. ¿Nuestra herencia? Mi voz se volvió helada. Benjamin, estos activos nunca fueron tuyos. Eran míos para hacer con ellos lo que yo eligiera, y elegí protegerlos de unos hijos que planeaban robárselos mediante manipulación legal. Victoria arrebató los documentos de las manos de Benjamin, sus manos temblorosas mientras leía. La casa, las inversiones, todo se ha ido. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque mientras ustedes estaban fuera haciendo los arreglos finales para internarme en contra de mi voluntad, yo estaba haciendo arreglos para asegurar que el futuro de mi nieta esté a salvo de la avaricia de sus padres. Me senté de nuevo, sintiendo una profunda satisfacción. Cada activo que planeaban robar ahora está en un fideicomiso irrevocable con Sophie como la beneficiaria principal. «Esto es una locura», gritó Victoria, arrojando los papeles sobre mi mesa de centro. «No puedes desheredar a tu propia familia por un malentendido». ¿Un malentendido? Joyce habló por primera vez desde que habían llegado. Soy una trabajadora social jubilada, y lo que ustedes dos planeaban constituye abuso de ancianos. No hay malentendido en robar la independencia y los activos de alguien a través de procedimientos de competencia fraudulentos. El entrenamiento profesional de Benjamin finalmente entró en acción, y se dio cuenta del peligro legal al que se enfrentaban. «Mamá, podemos resolver esto. Podemos encontrar un compromiso que funcione para todos». El tiempo para el compromiso terminó cuando decidieron tratarme como un obstáculo incompetente para sus metas financieras en lugar de como su madre. Victoria llegó a un clímax de desesperación mientras las implicaciones completas de su esquema fallido se hundían. «No entiendes. Ya hemos hecho compromisos basados en acceder a ese dinero.
Hemos dado un enganche por una casa. Benjamin renunció a su trabajo porque pensamos que estaríamos manejando tu patrimonio. ¿Benjamin renunció a su trabajo? Lo miré con incredulidad. ¿Estaban tan seguros de su capacidad para robar mis activos que renunciaste a tu trabajo antes incluso de tener éxito? El rostro de Benjamin se desmoronó mientras se daba cuenta de lo completamente que habían calculado mal. No era robar, mamá. Era planear para el futuro. Sabíamos que eventualmente necesitarías cuidado, y queríamos estar preparados para proporcionarlo. Proporcionarlo declarándome mentalmente incompetente, internándome en un asilo en contra de mi voluntad, tomando el control de los activos que he construido durante 40 años. Mi voz se elevó con cada pregunta. Benjamin, tenías 12 años cuando murió tu padre. Trabajé en 2 empleos para pagarte la universidad. Sacrifiqué mi propia comodidad para asegurarte todas las oportunidades. ¿Y así es como repagas ese sacrificio? Sophie levantó la vista de su libro de colorear, finalmente sintiendo la tensión en la habitación. ¿Por qué todos gritan? ¿Hice algo malo al contarle a la abuelita sobre la sorpresa? La pregunta inocente cortó la habitación como una cuchilla. Victoria y Benjamin se dieron cuenta de que su propia hija había expuesto su plan porque habían sido descuidados al discutirlo frente a ella. Su avaricia los había vuelto descuidados, y ahora una niña de 8 años había destruido meses de preparación cuidadosa. No, cariño, dije suavemente. Hiciste exactamente lo correcto al decirle a la abuelita la verdad. La honestidad siempre es la mejor opción. Benjamin hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Mamá, por favor, sentémonos y hablemos de esto racionalmente. Podemos deshacer el fideicomiso. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. El fideicomiso es irrevocable, Benjamin. Incluso si quisiera deshacerlo, lo cual no quiero, es legalmente imposible. Cada activo que planeaban robar ahora está permanentemente fuera de su alcance. Tomé los papeles de compromiso que había traído. ¿Planeaban hacerme firmar estos hoy, o pensaban falsificar mi firma como sospecho que han hecho con otros documentos? Victoria estalló en lágrimas. El peso de su ruina financiera finalmente la golpeó. Vamos a perder todo. El enganche de la casa, el trabajo de Benjamin, nuestro historial crediticio. ¿Cómo se supone que le explicaremos esto a Sophie? Tal vez deberían explicárselo de la misma manera en que le explicaron su plan para robarle a su abuela, sugirió Joyce fríamente. Los niños merecen honestidad sobre el carácter de sus padres. Me levanté y caminé hacia mi puerta principal, abriéndola de par en par. Creo que es hora de que se vayan. Sophie puede quedarse aquí esta noche si quiere, o Joyce puede llevarla a casa cuando ustedes hayan tenido tiempo de procesar esta situación. Benjamin recogió los inútiles papeles de compromiso, sus manos temblorosas. Esto no ha terminado, mamá. Podemos impugnar el fideicomiso. Podemos probar que fuiste coaccionada o confundida cuando lo firmaste. Por todos los medios, impúgnenlo. A Patricia Wong le encantaría tomarles declaración a ambos sobre su plan para cometer fraude contra un familiar anciano. Estoy segura de que el proceso de descubrimiento legal será fascinante para todos los involucrados. Mantuve mi posición junto a la puerta abierta. Tienen 30 segundos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía para reportar un intento de esquema de abuso de ancianos. Se fueron sin decir otra palabra. Victoria aún llorando y Benjamin mirando al frente con la expresión de un hombre que acababa de ver su futuro derrumbarse. Mientras su auto se alejaba, Sophie me miró con ojos grandes. Abuelita, ¿mamá y papá están en problemas? Sí, cariño. Pero a veces las personas tienen que enfrentar las consecuencias cuando toman decisiones muy malas. A la mañana siguiente llegó una serie de llamadas telefónicas frenéticas que dejé ir al buzón de voz. La voz de Benjamin se volvió cada vez más desesperada con cada mensaje, mientras que las llamadas de Victoria se convirtieron en exigencias airadas de que arreglara este desastre inmediatamente. Para el mediodía, aparecieron en mi puerta nuevamente, esta vez con una estrategia diferente. Mamá, hemos hablado con nuestro abogado.
anunció Benjamin con una calma forzada. Él cree que el fideicomiso puede ser impugnado por influencia indebida. Patricia Wong claramente se aprovechó de tu estado emocional. Los invité a entrar con una sonrisa. ¡Qué interesante! ¿Y qué opina su abogado sobre su plan de declararme incompetente mediante evaluaciones médicas falsificadas? La compostura de Victoria ya se estaba resquebrajando. Nunca falsificamos nada. Teníamos preocupaciones legítimas sobre tu estado mental. Preocupaciones que documentaron al entrenar a Sophie para que informara sobre mi supuesta confusión. Preocupaciones que apoyaron al interrumpir mis citas con el médico para sugerir que me estaba volviendo incompetente. Saqué una carpeta que había preparado durante la noche. Afortunadamente, también he estado documentando su comportamiento. Benjamin palideció mientras le mostraba fotografías de documentos que habían dejado atrás durante visitas anteriores, grabaciones de conversaciones en las que discutían mi supuesta condición en declive y una línea de tiempo detallada de sus actividades durante los últimos 6 meses. Patricia me ayudó a compilar un caso bastante impresionante de intento de fraude a un anciano, continué. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales, no solo litigio civil. «¡Nos grabaste!», gritó Victoria. «Eso es ilegal. No cuando se hace para protegerse de familiares que planean cometer crímenes en tu contra. La ley de Alabama es muy clara sobre las grabaciones en defensa propia en casos de sospecha de abuso de ancianos». Benjamin se dio cuenta de que estaban completamente superados. «¿Qué quieres de nosotros, mamá? Quiero que entiendan que su avaricia les ha costado todo. El fondo universitario de Sophie está seguro, pero su herencia se ha ido para siempre. Su intento de robarme ha salido espectacularmente mal. La hermosa ironía era que su esquema había sido tan elaborado, tan calculado, que proporcionó la evidencia perfecta de su intención criminal. Joyce llegó justo cuando Benjamin y Victoria se preparaban para irse, trayendo consigo a un representante de servicios de protección al adulto y a un detective especializado en casos de fraude a ancianos. El momento fue perfecto, aunque no había orquestado su llegada. «Señora Patterson», se presentó el detective Williams. «Recibimos un informe sobre un posible caso de abuso de ancianos que involucra un intento de explotación financiera». El rostro de Victoria pasó del rojo al blanco en segundos. «Esto es acoso. Estábamos tratando de ayudar a Elaine declarándola incompetente para que pudiéramos acceder a sus activos». El detective Williams consultó sus notas. «Hemos revisado la evidencia que la señora Patterson proporcionó, incluyendo grabaciones de conversaciones en las que discutían su plan para internarla en contra de su voluntad». Benjamin intentó recuperar algo de control sobre la situación que se deterioraba rápidamente. «No hemos roto ninguna ley. Estábamos preocupados por el bienestar de nuestra madre y exploramos opciones legales para asegurar su cuidado. Opciones legales que incluían falsificar informes sobre su condición mental e intentar engañarla para que firmara documentos que facilitarían su acceso a sus activos», dijo el representante de servicios de protección al adulto. «Señor Patterson, el intento de explotación financiera de una persona anciana es un delito grave en Alabama». Observé el rostro de mi hijo mientras se daba cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado no solo había fallido, sino que los había expuesto a una grave responsabilidad penal. Victoria comenzó a llorar de nuevo, entendiendo que su ruina financiera ahora se veía agravada por un posible tiempo en la cárcel. «La ironía», dije en voz baja, «es que si simplemente hubieran sido honestos sobre sus problemas financieros, tal vez habría estado dispuesta a ayudar. En cambio, su avaricia les ha costado todo, incluyendo su relación con Sophie y su posición en esta familia». El detective Williams le entregó una tarjeta a Benjamin. «Querrán contactar a un abogado. Presentaremos cargos antes de que termine la semana». Mientras los escoltaban, sentí una profunda sensación de justicia servida y protección asegurada. Benjamin y Victoria enfrentaron consecuencias devastadoras que se extendieron mucho más allá de su fallido intento de heredar.
Los cargos criminales por intento de fraude a un anciano resultaron en condenas por delitos graves que destruyeron la carrera de Benjamin en seguros y hicieron que Victoria fuera inempleable en cualquier puesto que requiriera confianza financiera. Su retiro anticipado de las cuentas de jubilación de Benjamin para financiar la compra prematura de su casa creó enormes penalizaciones fiscales que no podían pagar. Su matrimonio se desmoronó bajo la presión financiera y la culpa mutua, llevando a un divorcio amargo donde Sophie eligió vivir principalmente conmigo en lugar de con unos padres que habían demostrado estar dispuestos a explotar a los miembros de su familia por dinero. El estigma social de su intento de abuso de ancianos los convirtió en parias en nuestra comunidad, donde la noticia se extendió rápidamente sobre la pareja que había intentado robar la independencia y los activos de su propia madre mediante manipulación legal fraudulenta. Mientras arropaba a Sophie en lo que ahora era su habitación permanente en mi casa, reflexioné sobre cómo su avaricia me había dado involuntariamente el mayor regalo posible, la custodia total de mi nieta y la oportunidad de criarla con valores que claramente nunca habían aprendido. Mirando hacia atrás en mi viaje de víctima potencial a abuela victoriosa, me di cuenta de que a veces la herencia más importante que podemos dejar no es dinero, sino la lección de que la sabiduría, la preparación y el pensamiento estratégico siempre triunfarán sobre la avaricia y la tontería de asumir que la edad equivale a vulnerabilidad. ¿Te gustaría que profundice en algún aspecto de la historia o que adapte algún fragmento en particular?